Bueno, que no cunda el pánico, como diríamos en Platón en estos momentos. Andrea, por favor, ponle el micrófono bien a Jordi, microfonemos bien las cosas. No va de 30 segundos la cosa, pero como ya saben ustedes, después de Sofía Molina siempre tenemos nuestra sección con el colectivo LGTBI de la provincia de Castellón y hoy, además, acompañada de su responsable de redes, Coco Beltrán. Muy buenos días, Coco. Pero vienes a presentarnos ese libro del cual hablamos en Madalena bajo el seudónimo de Alba de Tormes, que lo has presentado hace unos días también en la ciudad de Castellón. Así es, sí, el sábado tuvimos la presentación y fue bastante bien, la verdad. Bueno, y saludo, aprovecho, ya te han puesto bien el micro, Jordi. Sí, ya puedo hablar. Ya puedes hablar. Como es habitual en Jordi, que también sale corriendo, bueno, pues quieto, tranquilo. Sí, sí. Jordi Pilar, presidente del colectivo LGTBI de la provincia de Castellón. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. ¿Y tú qué tal, Minerva? Yo muy bien también, sí. Mira, pues deseando que llegue la Semana Santa ya. La verdad es que hay tantísimas actividades y tantísimas propuestas en la provincia de Castellón que a mí es unas fechas que me gustan mucho. A nivel personal y a nivel laboral, porque todo lo que veo es porque trabajo. Pero bueno, primera pregunta, Jordi. ¿Contentos con la incorporación de Coco en redes sociales con el colectivo LGTBI y además con la presentación de su libro? Encantados, encantados porque ha supuesto una revolución dentro de las redes sociales. Claro, las redes sociales, la gente del colectivo pues ya somos un poquito mayores para llevar redes sociales. Y Coco, su juventud, pues hace que las personas tengan muchas más interacciones porque controla mucho más el lenguaje de las redes sociales que nosotros, que ya tenemos una edad. Sí, vamos, yo totalmente. Ayer estuvimos, por ejemplo, hablando de una nueva modalidad de secuestros express que te hacen por redes porque se miran Facebook todos tus datos y es algo que está alertando la policía. Mucho cuidado porque te llaman, incluso cogen fragmentos de tu voz si está en algún vídeo o tal, o de la persona con la cual familiar que te quieran asustar, que está secuestrado, para sacarte. Además, cada vez son cantidades más ridículas de 200, 500 euros, que la gente es muchísimo más fácil que caiga. Y eso, y que, bueno, pues que la gente joven sois la que tenéis que al final manejar redes sociales. Yo digo, a mí, si me tienen que extorsionar, se tienen que ver los 600 y pico programas que tengo hechos a 4 horas al día, ya tienen, porque no tengo ninguna red social, ya hace muchísimos años que me la quité, porque para mí personalmente, en mi día a día no tienen utilidad. No sé, ¿tú qué piensas, Coco? Yo no sé mucho de redes sociales, pero sí que es cierto que lo que es la red del colectivo es... Bueno, el colectivo es vulnerable, entonces son herramientas que tenemos para poder visibilizar y sobre todo hablar de lo que no se habla. Yo personalmente sí que tengo redes sociales también, pero las utilizo sobre todo para cuestión de trabajo y de promoción del libro. Claro, para el colectivo, como tú decías, por esa vulneración, las redes sociales son necesarias para informar a posibles víctimas de cualquier delito de odio, de cualquier cosa, o incluso, bueno, pues daros a promocionar y conocer las actividades que hay para que la gente os conozca y se pueda acercar a simplemente realizar una consulta o ir con toda la familia para adherirse al colectivo, porque se hacen jornadas de todas las características. Así es, de hecho ahora estamos llevando un taller de literatura diversa en los que tratamos autores queer o del colectivo y la verdad es que está yendo bastante bien. Sí. ¿Cuáles son las...? Luego ya hablaremos del libro, pero ya que hemos empezado a hablar de las redes y del colectivo, pues continúa, me interesa mucho que me informes cómo es este taller de literatura. Bueno, es un taller que llevamos a cabo los jueves de 6:30 a 8:30, según lo que se alargue, y pues hablamos de autores que especialmente me han influido y que creo que pueden aportar una visión distinta a lo que estamos acostumbradas y acostumbrados, que son visiones un poco antiguas y que no dan esa visibilidad o ese nombre a, sobre todo, a autoras que estamos trabajando que han podido tener una importancia en lo que es el mundo y el movimiento queer o de la literatura como tal. Al final la literatura se centra en lo que hablamos, temas universales, y uno de ellos es el amor, la sexualidad, la identidad, que a veces nos centramos mucho en lo que es la identidad de
género y los nuevos no binarismos, pero hay identidades que también se han silenciado, como puede ser la de la mujer durante muchos años. Es importantísimo poder comunicar y llegar a los jóvenes tácticas, técnicas, un lenguaje del que estábamos hablando, Jordi, a diferencia, por ejemplo, ayer teníamos con la sección con los amigos del colectivo de Patim y también se están planteando pues cómo hacer llegar su mensaje a los más jóvenes. ¿Ves necesidades distintas o las necesidades entre una edad o unas edades y las otras son las mismas, pero el lenguaje para llegar a ellos es distinto? Más bien me centraría en la importancia del lenguaje y de por qué es distinto, porque al final las necesidades siempre tenemos las mismas, son muy básicas y empiezan por el respeto. Entonces sí que es cierto que el lenguaje nos ayuda pues a enviar ese mensaje que siempre hemos querido trasladar y que a veces no podemos porque se nos quedan cortas las palabras, pero sí que es cierto que entre una edad y la otra el lenguaje cambia, fluctúa y debemos ser conscientes de ello y actuar en su importancia. ¿Son activas en estos momentos desde que te has encargado las redes? ¿Son activas? ¿Tienes feedback? ¿Estás orgullosa con el trabajo que estáis haciendo desde la asociación? Sí, porque yo siempre he utilizado, ya te digo, redes de manera muy personal y tampoco veía como ese feedback o esa importancia que tiene el mensaje que estás lanzando, porque no es lo mismo lanzarlo para tu círculo cercano que lanzarlo para mucha gente que te está viendo y que te tienen como referente. Entonces, sí, estoy muy contenta, tenemos buen feedback, que es sobre todo porque también podríamos tener esto que llaman los haters. Y de momento no estamos teniendo y estoy muy feliz de la acogida que estoy teniendo, sí. Los haters, qué cosa tan opaca y peligrosa hoy en día, porque pueden enturbiar un mensaje que estés dando súper claro, ¿no? Conferencia, taller, charla, tal, pero se meten los haters por en medio y empiezan a embarrarlo todo, y algo que era pues anunciar un acto, no lo digo por vosotros, sino lo digo por mucha gente, por la reflexión en conjunta, que además luego está ese anonimato del cual nadie se responsabiliza. ¿Estáis preparados para también, si sufrieseis cualquier tipo de ataque de este tipo? Digo, preparados mentalmente, emocionalmente. Bueno, a ver, yo creo que emocionalmente nunca se está preparado para nada. Al final las cosas te llegan y tienes que ir haciéndote a ellas. Pero, tuvimos repercusión con una fotografía que subimos sobre las fallas y tal, y sí que hubo mucha controversia, gente que estaba de acuerdo, gente que no. También hubo gente que nos dejó de seguir porque bajaron los seguidores, pero al final no puedes estar de acuerdo con todo el mundo, y no todo el mundo aprende a respetar sin necesidad de coincidir. Entonces, en principio soy una persona, personalmente mi carácter es vulnerable y me afectan esas cosas, pero como está la red social y ya no es cara a cara, pues intento que no me afecten como a lo mejor me ocurriría de tú a tú. Claro, es distinto. Jordi, contentos, ¿no? Con Coco, con su incorporación, es muchísimo. Con el trabajo, con el Coco que tiene, sí. Que es, ¿sabes? Una persona muy reflexiva, con un bagaje y con una vivencia importante, y que aportas eso también en tu trabajo ahora en redes. Y además, por ejemplo, lo que ya decía de la foto de fallas, fue una discusión, pero fue una discusión sin odio. No hubo ningún mensaje sí que habían cosas subidas de tono, pero más de falleros que otra cosa. Pero no se notaba odio. Ataques de odio hemos tenido a lo largo de... Hombre, de todos los años, lo hemos comentado. Llevamos ya casi 4 años, ¿no?, de colaboración y de hacer a lo broma. Sí, sí. Siempre han habido mensajes de odio, siempre han habido... ahora, pues, no ha habido ninguno estos últimos meses, pero
cuando atacan 3, 4, 5 personas. Y claro, lo que hacemos es bloquear, denunciar y poco más podemos hacer. Pero es común que algún día veas que hay algún ataque de odio, no te apures, estamos todos ahí para... Todos los tenemos y a veces te sorprende y dices, pero ¿y este por qué dice esto de mí? Sí. Este na ferlama, chico, ¿qué quieres? A mí me ha pasado hoy, justo. O ayer, o antes de ayer, no sé, me lo han enseñado hoy. Yo digo, pues estarás bobo, tío. En fin. Pero es lo que tenemos las personas también que estamos expuestas públicamente. Oye, que opinar es gratis y bueno, en fin. Que a lo que íbamos. Hemos hablado de redes, pero luego habéis tenido la oportunidad del placer de presentar Revolver. Revolver. ¿Qué? ¿Con qué de las dos palabras te quedas? No me quedo con ninguna, realmente. Al final estamos hechos de trocitos y en el título podemos ver cómo cada partícula tiene su importancia dentro de lo que es el conjunto. Entonces, pues me quedo con revolver, con volver y sobre todo con el revólver, que es de lo que habla el poema que anuncia el título. Un poema que nace desde dentro en dos partes, además, ¿no? Con, podríamos decir, bueno, pues, la percepción que yo he tenido al leerlo, ¿eh? Es ese tránsito, ¿no? De distintas cosas, de distintas fases, de distintos momentos que al final que te llevan a que en cualquier momento puede ser de nuevo el punto de partida. Sí, de eso trata Revolver, en su conjunto también. Sí. Pero el poema sí, lo escribí en un momento delicado para mí, pero en el que la fuerza acompañaba y al final tanto lo que nos deja vulnerables como lo que nos ayuda a seguir adelante son cosas que parten de un mismo punto de partida. No me ha dado tiempo a leerlo todo porque me gusta leer poesía, pero me gusta leerla... Pues es que a lo mejor Revolver creo que me costó 3 o 4 días leerlo y asimilarlo, ¿sabes? Y he podido leer alguno más, pero la verdad es que creo que con este poema, con esto podemos, o yo al menos, después de haberte entrevistado y haberte conocido anteriormente, me puedo hacer una idea de lo que expresas en tu obra, de unos sentimientos que sacamos de dentro, los exponemos, pero no solamente como... O es la sensación que me da a mí. Como exponerlos y decir, mira lo que he vivido, mira lo que me ha pasado, sino aquí tienes esta exposición, puedes hacer la tuya. Sí, realmente cuando... Pero es mi opinión, ¿eh? Que a lo mejor tú la has escrito con otra perspectiva. Cuando escribimos para algo o contra algo. Yo en mi caso escribo siempre contra la muerte. Y no escribo para nadie, pero sí que es cierto que cuando el poema acaba, cuando ese flujo, como decía Silvia Plath, de la sangre que chorrea y no acaba, porque nunca acaba del todo, pero cuando tú ves que el poema en su totalidad expresa lo que tú querías expresar, tiene ese punto de lucidez con el que la gente puede encontrarse, puede reencontrarse, ¿no? Y al final, sí, sale y se expone a la luz, te expone a ti como autora, como persona sobre todo. Por eso también lo del seudónimo muchas veces. Entonces, sí, realmente te expone y puede ser algo... A mí nunca me perjudica porque al final Annie Ernaux lo dice, que la escritura es como un cuchillo y que el hecho de... Bueno, también lo dice Margarit Duras, que el hecho de publicar hace realidad la vivencia. Se dice que las cosas ocurren del dicho al hecho. Yo creo que ocurren y luego se escriben, es decir, del hecho al escrito. Y todos estamos, o sea, no hay nadie exento a sentir estos versos, a sentir estas palabras, a sentir estas vivencias. Somos personas y al final todas llegamos a tener las mismas carencias, las mismas pasiones, entonces sí es
es universal, sobre todo lo que se escribe normalmente con el propósito de luchar contra algo o luchar a favor de algo. Has mencionado bueno, que tú siempre le escribes a la muerte. ¿Por qué? Bueno, yo creo que al final escribimos contra la muerte, o yo escribo contra la muerte porque es un acto existencial. Cuando escribimos grabamos y dejamos en el mundo un trocito de nosotros. Escribo contra la muerte porque la veo altiva, la veo en su, digamos, en su infinitud, la veo finita, me río de ella y al final es el motivo por el cual también lucho día a día por esa dicotomía que hay entre la muerte y la vida hasta el momento en el que decides terminar, qué es eso que en mi opinión gotea y que intentamos coger con un cubo. Esa lluvia, que es, me voy por las ramas, que es la muerte, ¿cómo podemos atarla? Y yo la ato escribiendo. Yo, por ejemplo, me encanta la muerte. O sea, no sé, es como, la entendí hace tiempo ya como parte de la vida y qué es lo que teme tanta gente, lo peor que te puede pasar, morirte. ¿Qué hay de malo? Bueno, también escribir contra ella también denota ese terror que tengo hacia ella, ¿no? Al final intento hacer de mi terror el arma, pero muchas veces te deja desnuda y te deja sin nada que decir y sin nada que hacer y es el terror, como hablamos. En mi caso sí que la temo, pero también llego a entender esa finitud que tenemos y también me agrada la idea. Por ejemplo, en el Revólver hay un poema que dice, se llama Enamorada, y dice: la muerte de mi sangre, un instante enamorada. Es como si aquí se acaba, también hay amor en eso, ¿no? En todo hay ese Dios que nos llega en la flor, en la carne, en todo. Unos poemas para reflexionar también y vamos a hablar de Revólver, que es el que más he intentado. Hablas de la figura de ese Prometeo humano que trae, bueno, pues el fuego a la humanidad, ¿no? También con siempre ese punto de esperanza en cada uno de los versos. Bueno, yo cuando lo hice, la idea era hablar de un perfecto Prometeo un tanto con una burla, como diciendo que después de todo, aunque la vida me haya machacado, yo estoy aquí como un perfecto Prometeo, que viene también del libro de Mary Shelley, Frankenstein, o El moderno Prometeo, y habla un poco de esa figura que es aberrante. Entonces, pese a todo, estoy aquí, pero digamos, estoy aquí, pero ¿hasta qué punto? ¿O qué es el precio, cuál es el precio que hay que pagar? ¿Ser aberrante? Entonces, era tanto una burla o también, al final Revólver está cargado de ironía, entonces era también una apuesta y también para recordar a autoras como Mary Shelley que han estado invisibilizadas y que para mí han tenido una gran importancia. A lo largo de la literatura y sobre todo de las figuras femeninas a la hora de la escritura. En este caso, aparte de estas dos autoras que has nombrado, ¿alguna más que digas? Oye, me gustaría comentar con nuestros telespectadores que se interesen por la literatura de esta mujer. Bueno, en el libro al final dedico un apartado a un agradecimiento a una autora que para mí ha tenido mucha importancia, Anne Sexton. Publicó Vive o Muere. Bueno, ella no tuvo estudios y empezó a escribir después o durante su matrimonio, no recuerdo bien, pero sí que es cierto que ella era ama de casa y aún así escribió, porque no se necesitan grandes estudios ni grandes metas. Escribió, no sé contra ni a favor de qué, pero sí que es cierto que sin ninguna expectativa ganó un Pulitzer, cosa que poca gente sabe, pese a que el Pulitzer es un premio que
se conoce, bueno, es estadounidense Conocido, sí, y es sí, bastante conocido. Entonces, bueno, quisiera poder decir que desde aquí Anne Sexton está muerta, pero desde aquí un tributo a su obra. Ujú. Importantísima la figura también, o los agradecimientos que haces también en el libro a tu madre, a tu amiga Laura y a tu hermano. Sí, realmente cuando publiqué pensé en quién eran las personas que me habían motivado a seguir escribiendo, porque agradezco a mucha más gente, por ejemplo mi padre, que siempre está todas las mañanas ayudándome, que a mi familia que me apoya, a gente lectora que le gusta lo que escribo, pero sí, sobre todo me centré en las personas con las que yo había compartido más los escritos, que me habían dicho de publicar, entonces sí, pero sobre todo el libro lo dedico a Anne Sexton, como he dicho, y la pongo por bandera. ¿Tienes más publicaciones? Sí, publiqué un texto, bueno, un poemario también, del que a veces reniego porque siempre creo que vamos hacia el futuro y muchas veces los autores tememos que un texto que en anteriores veces publicamos, que a lo mejor no es tan bueno, tememos que se vea, que la gente descubra qué es lo que escribíamos antes. Porque también vamos creciendo, pero publiqué Sangre con la editorial Círculo Rojo, un texto mucho más triste, mucho más oscuro, del que, como he dicho, a veces reniego porque la vida se me antoja ahora un poco más dulce, más dichosa y no tan oscura y triste como lo fue cuando escribí Sangre. Bueno, pero también es esa contraposición, ¿no?, a la experiencia de la vida, lo que viví, lo que estoy viviendo y lo que viviré. Sí, y también hay que estar orgullosos de eso, Claro, de nuestro paso por... Claro que sí. Sí, Sí, desde luego. Si tú vivieses lo ridícula que me veo yo hace 10 años haciendo una entrevista. Jordi, un placer que hayas venido con Coco. Un placer también que haya podido venir. La verdad es que poder hablar con alguien con esta profundidad del alma en la cual te veo, bueno, pues me hace creer que la literatura es importantísima para nuestra supervivencia. Para mí, literatura, o en este caso la poesía y la música, para mí son necesarias para poder darnos ese aliento para el seguir adelante. No sé si a ti te pasa y por eso sientes así la escritura. Sí, realmente a todos te estoy diciendo que sí, porque creo que realmente congeniamos en muchas cosas. Sí que es cierto que la literatura está viva, que nos ayuda a continuar. En ocasiones también es un pozo muy oscuro que nos hunde y que nos arrastra, sobre todo si eres una lectora compulsiva, que también vive, por ejemplo, Luna Miguel escribió en Leer Mata, algo así como que a veces la lectura puede ser enfermiza, puede ser algo que realmente nos duela, pero aún así siempre la utilizamos y siempre recurrimos a ella cuando nos sentimos solos, cuando tenemos esas carencias de las que he hablado al principio. Y importantísima la música también para mí, para inspirarme. Desde luego son artes que hablan del ser humano, que también nos hacen viajar, y también llevan esa carga que también tenemos encima, como el Atlas, de esas durezas que la vida nos hace pasar. Padecer, claro, esas pruebas. Esas pruebas, entonces, al final, la literatura es un puente. Usa el amor como un puente, como decía Gustavo Cerati. Muchísimas gracias, Coco, por haber estado aquí. Nos veremos pronto. Muchísimas gracias, Jordi, por haberla traído hoy, por haber compartido este tiempo con nosotros. Y, oye, una pregunta, ¿dónde pueden adquirir los telespectadores el libro? Que se me olvidó preguntártelo. Está en todas las librerías, bueno, se puede pedir en todas las librerías y en Argot
hay 10 ejemplares que espero que no se acaben, o que sí, Hombre, que se porque acaben. entonces Sí. sería una Que se acaben. buena, sí, sería bueno. Hombre, claro. Entonces, pero para que la gente se pueda hacer con uno todavía, aún está a tiempo. Bueno, pues lo recomendamos a nuestros telespectadores. Nos vemos otro día para hablar de redes sociales o para hablar de literatura o de lo que tú quieras. Coco, nos vemos. Gracias. Jordi, muchísimas gracias, lo dicho, por haber traído a Coco, por haberme presentado, por haberla hecho, que la podamos dar a conocer a todos nuestros telespectadores. Un alma que habla de amor, de verdad. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad. Toca la sección musical, porque ya saben ustedes que los martes aquí son muy bonitos en Televisión de Castellón. Les dejo con el Chino. Yo me despido de todos ustedes. Hasta mañana y, como siempre les digo, cuídense y sean muy, pero que muy felices. El Chino y después la previsión meteorológica, que hay que estar atentos con Jordi Paya. Hasta mañana. L'hospitalitat fa de la comunitat valenciana un lloc únic, perquè el nostre somriure és la forma d'abraçar les persones que ens visiten. I en cuidar cada detall, estem cuidant les ganes de tornar a viure una experiència diferent. La nostra actitud ens fa hospitalaris. Turisme Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana. ¿Sabías que la web de tu empresa puede salirte gratis? Si tienes una empresa o asociación, el Estado podría regalarte tu página web. Si quieres recibir atención personalizada, llama o escribe un WhatsApp al número 662 62 80 52. Te atenderemos personalmente y nos encargaremos de asesorarte durante todo el proceso. La rompida del bar para mí significa un día muy especial. Tradició, sentiment i passió. Pero también es un privilegio. Lo comparto sobre todo con la gente que ha estado siempre conmigo. Gente que ya no están aquí. Me lo paso muy bien tocando con mis amigos. És el meu moment, vaig a tocar, vaig a gaudir i... De los creadores del Rapilento, Cosmopueblita, Tranquitenso y Frescalor. Llega el Cienciocio. Aprende zoología, geología y minería, paleontología, astronomía o gastronomía, todo mezclado con disfrutología. Ven
Ven a la provincia de Teruel. Haz de tu destino pendiente el preferente. Ven a conocer las tortugas del Oceanographic. Ven a vivir un viaje de 200 millones de años en un día. Tortugas. Oceanographic Valencia. Pero si hablamos de formación, nosotros trabajamos básicamente en dos ámbitos. La formación dirigida básicamente al reciclaje de profesionales en activo, es decir, a esas personas que ya están vinculadas al sector y que lo que pretendemos es mantenerlos siempre al más alto nivel de cualificación. Son cursos monográficos, cortos y destinados a perfeccionar las habilidades y las destrezas que tienen ya los profesionales que están vinculados al sector. Y por otro lado, trabajamos también en formación profesional para el empleo con la línea de los certificados de profesionalidad. Es decir, lo que damos es toda aquella formación en el área de cocina, de sala, de repostería, dirección, gestión, es decir, todos los certificados de profesionalidad vinculados a la familia profesional de hostelería y turismo, para que aquellas personas desempleadas que quieren en un momento determinado incorporarse al sector de la hostelería o del turismo, lo hagan de una forma sólida, con una buena preparación y además con un certificado que tiene validez a nivel nacional.